bendito Dios, como ya lo agarró la tarde, hoy solo viene la enseñanza. Lo que nosotros necesitamos la oración y que nos enseñe la predicación, porque a veces miren, nos llevamos dos horas cantando y a la hora de predicación 10 minutos le quedan. No voy a pagar 3 minutos porque no me voy a enojar y ya no me voy a dar privilegio. No. Ahorita cada mi hermano con nosotros, bendito Dios, aprovechemos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Señor nos bendiga a todos, amados hermanos. Qué gozo, qué alegría que el pueblo está reunido en esta preciosa noche. Aleluya. Qué bueno es el Señor, hermano, porque me gozo, ¿verdad?, ver las hermanas que están acá. Aleluya. Hermanos, porque es necesario que nosotros, hermanos, le busquemos al Señor. Son tiempos, hermanos, que estamos viviendo que pues el Señor quiere que sepamos, ¿verdad?, la instrucción de la palabra del Señor. Aleluya. En esta preciosa hora, hermanos, aleluya, vamos a estudiar la palabra del Señor en un estudio bíblico, hermanos. En sí, hermanos, sería como en 2, hermanos, ocasiones que vamos a ver el mismo tema, porque viera que este tema es bien extenso. Pero ahora, hermanos, vamos a entrar, hermanos, a esta enseñanza. Y es una enseñanza, hermanos, muy buena, hermanos, la doctrina que nosotros tenemos. Pero a veces, hermanos, el credo de nosotros, a veces no lo damos, hermanos, a conocer a las personas, hermanos, a los amigos, hermanos, no le damos a entender, hermanos, en qué nosotros hemos creído. Por eso es, hermanos, que la palabra del Señor, estando ya, hermanos, nosotros en el camino del Señor, necesitamos ser instruidos. Y en esta preciosa noche, hermanos, el tema se llama, hermanos, la Trinidad. En cuanto a la Trinidad, hermanos, muchas veces hemos oído, nosotros somos de la iglesia de los trinos, nos llaman por allá en la Trinidad, pero hay gente, hermano, que hoy en día, hermanos, niegan la eficacia, hermanos, de Dios. Tanto así, hermanos, que hay muchos que hoy andan profesando, hermanos, y nos critican a nosotros. Bueno, ¿cómo es que ustedes tienen 3 dioses? Y bueno, dice uno, no, es que no son 3 dioses, es que Dios solo uno es. Y es cierto, hermano, un Dios es nomás, hermano, el que nosotros alabamos y glorificamos. Pero ahora bien, cuando, hermanos, en los tiempos, hermanos, que había, cuando el apóstol Pablo andaba predicando la palabra del Señor, y empezamos a ver historias nosotros, hermanos, acerca, hermanos, de los dioses griegos. ¿Por qué de los dioses griegos, hermanos? Porque de allí es donde viene, hermano, aquella letanía de dioses que nosotros entendemos. Está el Dios del mar, está, hermano, el Dios de la guerra, está Ade, está Seco, está la diosa Atena, está la diosa del amor. Y bueno, y hay un montón de dioses que tenían los griegos, hermanos, en aquel tiempo. Y estos a veces, hermanos, los jala la gente. Y ahora cuando nos dicen a nosotros, bueno, ¿ustedes creen cómo? ¿Cómo es posible que ustedes tienen 3 dioses? Y no entiende la gente de lo espiritual. Entonces piensan que nosotros tenemos un Dios de 3 cabezas. No sé si usted ha oído eso, pero mucha gente se dice, bueno, ustedes son los trinitarios. Entonces creen que los trinitarios tienen 3 dioses, dicen ellos. No es así. Por eso es que la palabra del Señor, hermano, y este estudio es bien intenso, pero vamos a entrar por una parte, para que luego, pues, al final descubramos, hermanos, el significado, cómo es, hermanos, que Dios se manifiesta, hermanos, en el Hijo y luego se manifiesta en el Espíritu Santo, siendo ellos uno solo, una sola esencia. No son 3, sino uno. Y eso es, hermanos, la equivocación que tienen muchos. Ahora bien, el Padre, hermanos, mandó a su Hijo a reconciliar, hermano, al pueblo de Israel con Él. Dios manda a su Hijo, hermano, para que su pueblo Israel, hermano, sea salvo. Ahora bien, hermano, ¿qué estaba pasando con nosotros los gentiles? Cristo Jesús, hermanos,
al Espíritu Santo, hermano, para santificar a la iglesia. Por lo tanto, hermano, Dios manda a su Hijo para el pueblo de Israel. Luego el Hijo manda al Espíritu Santo, hermano, para que esté, hermano, con la iglesia. Pero los tres son uno. Se puede llamar, pero no hay que sean tres personas tampoco. Son tres personas en un sentido, hermanos, que Dios es una deidad. Dios, hermanos, es algo especial, que Dios está en todo lugar. Pero hay algo, hermano, que nosotros tenemos que entender. Si aquí tenemos, hermanos, un vaso de agua y ponemos dos vacíos aquí, pero de este vaso de agua diluimos una parte acá y la otra parte acá, es la misma esencia. Nada, hermanos, le falta a esta agua con sus minerales, ni esta de aquí ni la que está en el centro. Es una sola esencia. Pues así es Dios. Dios, hermanos, nosotros tenemos que entender a través de la Escritura que Dios mismo, hermano, en su ser, en su esencia, en su gran poder, no podía venir a sí mismo y dar su vida, hermanos, por la humanidad, para que la humanidad entendiera y creyera de un solo sacrificio. No podía ser así. Ahora, ¿qué hizo el Señor? El mismo Dios, hermanos, que ha actuado, hermanos, desde los siglos, por los siglos, desde el principio, Él mismo, hermanos, en la creación, hermanos, Él mismo dijo: y haremos al hombre semejante a nosotros. Ya estaba ahí, hermanos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero que los tres, hermanos, tienen unas funciones diferentes. Pero, hermanos, en la palabra del Señor nos habla a nosotros que el Señor, en su poder, en su eminencia, Él se puede hacer varios. Él puede ser muchos. Tanto así que nosotros como espirituales lo podemos entender. Que el Espíritu Santo es uno, pero está en todos aquellos que le alaban al Señor. Entonces quiere decir, hermano, que el mismo Espíritu Santo está, hermano, en todos aquellos que le alaban y glorifican al Señor. Es un solo Espíritu. No pueden decir: tú tienes un Espíritu Santo con otro apellido, con otro nombre. No, es uno solo. Así es Dios. Él, hermanos, es uno, hermanos. Así como Cristo Jesús, hermano, fue 100% hombre aquí en la tierra y 100% Dios. Ninguna, hermanos, nada, hermanos, a Él, hermanos, se le fue, hermanos, denegado el poder. Él podía hacer muchas cosas, pero como en función, hermanos, de hombre, hermanos, la carne del Señor era humana para venir a esta tierra. Mas su esencia, que es el Espíritu, porque muchos dicen: que cuando Cristo murió, el diablo se apoderó de la tierra, del mundo. No. Cuando Cristo fue crucificado, murió ahí la carne humana, pero su Espíritu no. Su Espíritu, su esencia, no murió. Tanto así como lo encontramos en la palabra del Señor, que Cristo, hermanos, muere su carne humana, pero su Espíritu baja, hermanos, al Seol a predicarle a todos aquellos, hermanos, que no habían creído en Él, y se dio a conocer hasta los confines de la tierra. Siendo, hermanos, Dios mismo. Por lo tanto, hermanos, sabemos, hermanos, que la esencia de Cristo es una, hermanos, que trae, hermanos, a la vida al cristiano. Y por eso es que nosotros tenemos que entender, así como dice la palabra del Señor, que son tres los que dan testimonio en el cielo, así también aquí en la tierra hay tres que dan testimonio, que son la misma esencia. Por eso es que hoy, hermanos, vamos a entrar en este estudio, hermanos, y algunos, pues sí, ¿verdad? Se toma algo como delicado, porque algunos dicen así: ustedes son trinitarios, quiere decir que tienen tres dioses. Pero nosotros, hermanos, tenemos que entender, hermanos, la palabra del Señor, que no son tres, sino que es uno mismo. Bendito sea el Señor. Por eso es que se le llama la Trinidad, hermanos de Dios. La palabra trino o Trinidad no se encuentra en las Escrituras.
Sino, hermano, nosotros a través de la lectura entendemos, hermano, que se refiere a una deidad. Una deidad, hermanos, que hoy, hermanos, queremos dar a entender, ¿verdad? El único Dios y soberano ha sido, hermanos, el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero encontramos primeramente en el Antiguo Testamento, hermanos, cuando el Señor, hermanos, habla acerca de su poder y se refiere solamente que solo hay un Dios. Luego de que el Señor menciona que solo hay un Dios, luego, hermano, viene algo, hermano, cuando el Señor empieza a hablar en pluralidad, ya hermano, como dando a entender, hermano, que es algo maravilloso y especial, que el Señor se divide en tres partes. No una división, hermanos, tan complicada que nosotros podemos decir que, por poner un ejemplo así, para poder ir entrando en la enseñanza, hermanos, viéndolo literal. Yo, hermanos, como padre de familia terrenal, digamos, yo soy el padre, tengo un hijo, el hijo ahí, ¿verdad? Y, hermanos, nosotros no podemos, hermanos, entender esta parte, que el mismo pensamiento que tengo yo lo va a tener mi hijo, ¿verdad? Viendo la humanidad. Él tiene sus pensamientos diferentes. Y yo como padre de familia tengo otros. Yo no quiero que él se pierda, pero él puede tener otros pensamientos de que no le puede interesar tanto, hermano, la palabra de Dios. Entonces, hermano, aunque sea padre y hijo, no tenemos los mismos pensamientos. En cuanto a Dios, hermanos, y cuando hace, hermanos, eso maravilloso que entra, hermanos, porque Cristo Jesús fue, hermanos, una obra por medio del Espíritu Santo que bajó, cubrió, hermanos, y halló gracia a una mujer, la Virgen María, hermanos. Entonces de allí, hermanos, el mismo Espíritu Santo dice que una nube cubrió, hermanos, en ese momento a María, que iba a conceder, hermanos, un hijo, hermanos, no engendrado por hombre. Por eso es, hermanos, que nosotros solo leemos las genealogías, hermanos, que fulano engendró a tal y este viene del linaje de tal. Pues entonces, hermanos, como el Mesías había sido profetizado que iba a ser descendencia, hermano, de la tribu de Judá por medio del rey David, que su reinado iba a ser por siempre. De esa manera, hermanos, es que, hermanos, los padres de Cristo Jesús aquí en la tierra venían del linaje de la tribu de Judá. Por eso es que se titula, hermanos, que venía, hermanos, como hijo o descendencia del rey David, pero no por engendración humana, sino por obra del Espíritu Santo. Tanto así, hermanos, que los escribas y fariseos no entendían esta parte. ¿Cómo es posible, decían, que tú eres mayor que nuestro Señor, el rey David? Pero Jesús le dice, ¿acaso no han entendido que cuando David estaba orando, le dice así? El Señor le dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces, ¿cómo él le dice que si David es el Señor? ¿Cómo es que él mismo en sus oraciones dice, el Señor le dijo al Señor? Entonces, ahí, hermanos, les dejaban bien claro la divinidad, hermanos, el poder, hermanos, de Cristo Jesús. Que Cristo Jesús, hermanos, ha estado en el Antiguo Testamento activo, y tanto así como hoy en día, hermanos, Cristo Jesús siempre ha estado. Ahora, cuando nosotros miramos y encontramos en la Escritura, hermanos, muchos pasajes en las Escrituras, cuando aquellos hombres de valor, hermanos, se postraban ante un ángel cuando lo miraban, y los ángeles decían, no, ¿por qué te hincas si yo soy un consiervo tuyo? Pero cuando encontramos una palabra que se dice que el ángel de Jehová se le apareció a Fulano, el ángel de Jehová fue allá, hermanos, a los padres de Sansón. Cuando, hermano, el padre, hermano, de Sansón, hermano, vean que el ángel se postra de rodillas. Y solamente quien puede, hermano, no rechazar que se incline ante él es Cristo Jesús.
Tanto así que bien cabal encontramos nosotros, hermanos, cuando aquel que le llaman el ángel de Jehová recibe adoración, es porque es el Hijo de Dios. Ahí es donde nosotros vamos comprendiendo, hermanos, que Cristo Jesús ha venido, hermano, desde lo que se llama, hermano, el Nuevo Testamento. Tanto así, hermano, que se le da siempre ese título a aquel sacerdote, hermanos, que Abraham, hermano, le dio las ofrendas de aquel motín. Le dio un diezmo, hermano, al sacerdote Melquisedec. Y ese Melquisedec, dice la palabra del Señor, que no tiene generación ni genealogía, que él es desde siempre y por siempre. Entonces vemos, hermanos, que Cristo Jesús ya estaba ahí, hermanos, obrando en la humanidad. Tanto así que él mismo, hermanos, se declaraba como Dios, hermanos, cuando daba las órdenes. Por eso, hermanos, hoy vamos a entrar en esta parte y para eso vamos a ir, hermanos, al libro de Deuteronomio 4:35. Vamos a dar lectura, hermanos, aleluya. Vamos a ir leyendo la cita bíblica así corrida para que entendamos un poco en las partes, hermanos, donde encontramos, hermanos, primeramente en el Antiguo Testamento Dios se declara como un solo Dios y fuera de él pues no hay otro. Deuteronomio 4:35. Solo para dar inicio, pues nos ponemos de pie, hermanos, y después ahí sentadito para estar, hermanos, con la Biblia abierta, para, hermanos, estar, ¿verdad?, trasladándonos de una cita bíblica a otra. Bendito sea el Señor. 4:35 de Deuteronomio dice así de la siguiente manera, le damos lectura honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice: a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Miren aquí, hermanos, amén, puede tomar asiento. Aquí entramos, hermanos, donde ya el Señor, hermanos, se está, hermanos, declarando que solamente hay un Dios. Y ahí mismo en Deuteronomio vamos a estudiar dos citas más. Pasémonos al capítulo 6 y el versículo 4. Ahí dice así: oye Israel, y esto, hermano, nos suena en donde quiera que nosotros andemos. Nadie, hermanos, puede decir que hay tres dioses, porque esta cita bíblica es, hermano, oída y resonada en distintos lugares. El 6:4 dice: oye Israel, nuestro Dios Jehová uno es. Así lo declara la palabra del Señor. Por eso es, hermanos, que hay muchos que andan predicando, hermanos, acerca de la unicidad. Ellos se titulan unitarios. Muchos hermanos, no creen, hermanos, en la eficacia, hermanos, de Dios en Cristo Jesús. Tanto así, hermanos, que en el libro de los Hechos nosotros encontramos que en las historias de los Hechos nadie fue bautizado según la orden que Cristo Jesús dejó, que tenía que ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nadie lo hizo. Ahora bien, ¿por qué? Porque, hermanos, cuando Pedro más que todo, hermanos, bautizó en el nombre de Jesús, sabían todos los judíos y conocían, hermanos, primeramente a Dios, que es uno solo, que es el Padre. Pero, hermanos, no conocían, hermanos, conocían al Espíritu Santo también de Dios, pero no conocían al Hijo, no conocían a Jesucristo. Por eso es, hermanos, que ellos lo tenían todo. Lo que a ellos les costó reconocer es que Cristo Jesús era Hijo de Dios, Hijo del Altísimo, en su forma humana. Ahora bien, ¿por qué, hermanos, muchos se aferran en eso y dicen, no, es que Jesús es Dios y ahí se quedan, pero las otras partes no las continúan? Y es necesario que nosotros entendamos, hermanos, que Dios mismo, hermanos, se dio a conocer a su pueblo Israel. Todos sabían de él, pero de Jesús no lo sabían. Conocían del Espíritu Santo que se paseaba, hermanos, sobre ellos, pero no conocían a Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, los apóstoles en su momento no tenían el por qué ellos instruir a los demás, hermanos, en escrituras, porque
todos la conocían. Pero no conocían, hermano, tanto así, hermano, que el apóstol Pedro, hermano, no necesitaba él hablarles de Dios, hermano, todo lo que había sucedido en el Antiguo Testamento, sino que él mismo había visto a Cristo Jesús, hermano, y había visto cómo él, hermano, había actuado, hermano, y cómo en el mismo apóstol Pedro, hermano, Dios le había revelado que Cristo Jesús era el Mesías, que era el Hijo del Dios viviente. Así, hermano, lo declaraba, hermano, el apóstol Pedro. Por lo tanto, que muchos decían, queremos que oír palabras del apóstol Pedro. Pero entonces, hermano, muchos se pusieron en contra de Apolos, otro que era predicador de la palabra del Señor. Pero luego se levanta, hermanos, Cristo Jesús levanta al apóstol Pablo y le dice, señores, pues yo quiero decirles algo, que la verdad es que, y empieza a narrar, hermanos, la historia de Cristo Jesús. Y empieza, hermanos, a entrar, hermanos, a confesar cómo es que Dios, hermanos, es en Cristo un solo Dios y un solo Señor. Y por eso es que nosotros tenemos que entender, hermanos, porque muchos no pueden decir, no, es que Dios solo uno es, sí. Y lo dijo aquí el Señor, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y eso, hermano, lo entiende hoy muy bien el pueblo de Israel. Pero hasta hoy en día ellos no creen en Cristo Jesús. Por eso es, hermano, que encontramos en el libro de los Hechos que el apóstol Pedro bautizaba en el nombre de Jesús. ¿A quién no conocía el pueblo de Israel? A Cristo Jesús. Hoy en día, hermano, ¿por qué no creen en Cristo Jesús? Porque, hermano, era necesario que ellos se bautizaran en el nombre de Jesús para que le recibieran, porque al Padre ya lo conocían, al Espíritu Santo también, porque se paseaba, dice, sobre las aguas del Espíritu Santo. Por lo tanto, hermano, ellos conocían, hermano, del Espíritu Santo y de Dios, pero de Cristo Jesús no sabían nada. Por eso era necesario que ellos recibieran a Jesús. Pero nosotros, hermanos, no conocimos, hermanos, en esos tiempos al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. Por lo tanto, a nosotros sí se nos es aplicado, hermano, el bautismo en agua, pero en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Para qué, hermano? Para que nosotros creamos que en las tres, hermano, divinidades, en las tres esencias, hermano. Por eso es, hermano, que hoy seguimos en la lectura siempre en el mismo Deuteronomio. Encontramos otra cita bíblica y está en el capítulo 32. Capítulo 32, hermanos, y el versículo 39. Dice así la palabra del Señor. 32, 39. Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Como quien dice, nadie se puede, hermano, salvar o esconder de la presencia de Dios. Por lo tanto, aquí declara el Señor que fuera de Él no hay dioses. Dioses que puedan hacer lo que Él hace, dioses que pueda alguien librar de la mano de Dios, hermano, cuando Dios está haciendo juicio. Nadie puede detener su mano poderosa, porque fuera de Él no hay nadie más capaz, hermano, que tenga el poder. Por eso es, hermano, que dice que Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces vemos, hermano, cómo es que Cristo Jesús más adelante confiesa y le dice al pueblo: Padre, yo sé que tú me vas a glorificar con aquella gloria que yo tuve cuando estaba contigo antes de la creación del mundo. Entonces Cristo mismo está confesando ahí, hermano, que Él fue antes. Por eso, hermano, cuando el Señor hablaba a los escribas, y entonces le decían: pero ¿cómo es que tú acabas de nacer? Eres un joven, eres un cipote, y ¿cómo es que tú dices que Abraham fue de ti y tú fuiste antes? Ellos no creían, hermano, cómo era la eficacia del Hijo de Dios, que Él, hermano, estaba ahí, porque la palabra dice que en el nombre de Jesús, hermano, en Él fueron creadas todas las cosas. Todo, hermano, es creado por Él. Por eso es que entendemos, hermano, que Cristo, hermano, como dice
en el primer capítulo 1, hermanos, de Juan, el Evangelio de Juan 1, él declara, hermanos, que en el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. O sea, que bien cabal narra, hermanos, las tres divinidades allí, para que nosotros ahí entendamos. Pero hoy estamos, hermanos, acá en Deuteronomio, hermanos, donde la palabra aquí el Señor nos dice que fuera de Él no hay dioses, ni otro Dios que tenga, hermanos, la capacidad de detener su mano. Bendito Dios. Ahora nos vamos allí, hermanos, en 2 de Samuel 22, 32. Esto, hermano, primeramente en el Antiguo Testamento, cómo el Señor se daba a entender, ¿verdad?, con su pueblo Israel. 2 de Samuel, capítulo 22, 32, dice así la palabra del Señor. Bendito Dios. Aleluya. Así dice la palabra del Señor. Porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? O sea que no hay nadie, hermanos, más fuerte, hermanos, que el Señor. Por lo tanto, aquí lo declara la palabra del Señor, que fuera de Él no hay ninguna fuerza, no hay nadie, no hay ninguna piedra más poderosa que Él, hermanos, aleluya. Por lo tanto, nos declara la palabra del Señor, su poder, que sobre Él, hermanos, está todo, y por Él, hermanos, ha sido creado todo. Ahora nos vamos, hermanos, al Salmo 86, 10. Hay una confesión que la hizo, hermanos, siempre el rey David. Salmos 86, 10. Aleluya, bendito sea el Señor. Dice así, hermano, el Salmo 86, 10. Porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Aquí le está diciendo, hermanos, el rey David, hermanos, que no hay nadie, hermanos, como el Señor. Esto es, hermanos, porque hay un solo Dios. Eso es lo que les estaba dando a entender en el Antiguo Testamento a su pueblo de Israel. Ahora nos vamos, hermanos, a Marcos, capítulo, hermanos, 12, 32. Ya acá, hermanos, en el Evangelio, hermanos, según Marcos, ya aquí, hermanos, ya entramos, hermanos, en el estudio donde Cristo Jesús, hermanos, habla acerca, hermanos, de este tema, ¿verdad? 12, 32. Gloria a Dios, dice la palabra del Señor, Marcos 12, 32. Le damos lectura a la palabra del Señor. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, ¿verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de Él? Entonces, hermano, Cristo eso le estaba explicando que Dios, hermano, es uno y fuera de Él no hay nadie más. Así, hermano, nos vamos a Romanos, aleluya. El apóstol Pablo escribiéndole ya, hermanos, a la iglesia que estaba en Roma, hermanos, aleluya. Allí predicó, hermanos, el Evangelio del apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 30. Capítulo 3, versículo 30, hermanos, de Romanos dice así: porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Hermano, el apóstol Pablo, hermano, escribiendo, hermano, que solamente el Señor tiene ese poder de justificar por medio de la fe al pueblo de Israel, primeramente porque conocemos que esta ley, hermano, de la circuncisión la tenía el pueblo de Israel. Ahora, ¿quiénes eran los incircuncisos? Era, hermanos, todo aquel que no era pueblo de Dios. Era todo aquel, hermano, pueblo gentil, griego, hermano, y todo, hermano, que no dependían de la línea hebrea judía. A eso es, hermano, donde el mismo, hermano, rey David, el jovencito, se enoja tanto, hermano, con aquel gigante, hermano, con Goliat.
¿Quién es este? Dice que está hablando barbaridades contra el ejército de Jehová. Ningún incircunciso, dice, podrá estar queriendo retar al pueblo de Dios, decía el rey David siendo jovencito. Y ahí trata él este tema, dice, no, ningún incircunciso podrá hacer frente al pueblo de Israel. Allí es, hermano, donde nosotros entendemos muy bien lo que el apóstol Pablo está diciendo en este texto. El Dios solamente de los judíos, no es también Dios de los gentiles, ciertamente dice, también de los gentiles. Ese es el 29 y el 30, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Allí entendemos nosotros que el mismo Pablo testifica que Dios mismo está, hermanos, en esa plenitud, donde todavía, hermanos, no está hablando en plural, sino que solamente en uno, en un único Dios y soberano. Y también lo testifica, hermano, en primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo 2:5. Y decir la palabra del Señor, hablando, hermano, siempre el apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2:5, dice así la palabra del Señor: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahí ya está declarando, hermano, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dando a entender, hermano, ya, hermano, esa bondad del Padre. Ahora entramos, hermano, en la otra etapa, donde ahorita solo hemos visto, donde la palabra nos testifica que solamente hay un solo Dios. Y así es. Ahora bien, cuando entra en la otra parte, el único Dios verdadero posee una pluralidad, hermanos, de personas, que son, hermanos, algo singular, pero cada uno, hermanos, tiene, hermanos, su esencia del mismo. Por lo tanto, hermanos, el trabajo que hace uno lo hace el otro. Por lo tanto, hermanos, hoy descubrimos, hermanos, que en la palabra del Señor, en el Génesis, entramos siempre en el Génesis para entender, hermanos, cuando el Señor habla plural, que no está hablando ya solamente de Él, sino, hermanos, de la deidad, de la divinidad, o la Trinidad, hermanos, para entender esa palabra, ¿verdad? Que ya no se refiere a Él mismo, sino ya, hermanos, dando a conocer solamente, hermanos, al Hijo y al Espíritu Santo. Y eso lo encontramos, hermanos, en el Génesis 1:26. Gloria a Dios. Génesis 1:26, hermanos, dice así la palabra del Señor: entonces dijo Dios, hagamos. Esta palabra es, hermanos, donde ya Él habla en plural, ya no solamente haré yo, sino que ya se está refiriendo, hermanos, a la deidad, porque Él, hermanos, es el que se hace, hermanos, en las tres personas divinas. Hermanos, nada, hermanos, puede ser el uno, ni uno puede ser más, ni otro puede ser menos. Igual la esencia, hermanos, de Dios, hermanos, el Padre, y Dios el Hijo, que por medio del Hijo se da a conocer al Padre. Bendito sea el Señor. Dice así, hermano, lo que hemos leído. Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Así es, hermanos, como la palabra del Señor ahorita nos enseña cuando Él dice que habla en plural. Ya no dice haré yo, no, lo dice hagamos. Cuando dice hagamos, hermanos, ya se refiere ya no solamente a Él, sino que está dando a conocer la divinidad de Dios. Allí mismo nos saltamos al capítulo 3:22 del mismo Génesis. 3:22 dice así también en la palabra del Señor:
Y dijo Jehová, Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros. Se estaba refiriendo, hermano, a la imagen, hermanos, de Dios, pero no solamente a la de él, sino que ya, hermanos, estaba, hermano, Cristo Jesús al lado, hermanos, ahí. Y estaba ahí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso dice la palabra del Señor. Y ya toma en cuenta, hermanos, hagamos. Y es cuando ya el Señor está hablando en plural. Ya, hermanos, ya no está hablando solamente en la unicidad, sino que ya está hablando, hermanos, cómo Él, hermanos, en sus personajes que Él ha tomado, hermanos, cómo hacerse, hermanos, para cumplir sus metas. ¿Cómo, hermanos, así nosotros podemos entender? Y por eso decimos que creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No que sean, hermanos, personas distintas, sino que son la misma esencia, uno solo. Y eso es lo que declara la palabra del Señor. 3:22. Y dijo Jehová, Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Aquí es, hermanos, donde el Señor mismo, el Padre, habla con el Hijo, habla con el Espíritu Santo, los tres personajes ahí, hermanos, los tres poderes, ¿verdad? O un solo poder, ¿verdad? Porque juntos, hermanos, son uno solo. Y aquí mismo está diciendo, hermano, cuando el hombre fue engañado a través de la mujer, que le dio, hermano, la serpiente primeramente, la fruta a la mujer, y luego la mujer incurre, hermanos, a Adán y le da. Entonces, hermanos, había dos árboles ahí. Estaba el árbol de la vida y estaba el árbol de la ciencia. Y aquí es donde lo declara y dice, hermano, no, dice el Señor, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Ya el hombre ya es como nosotros. ¿En qué sentido? En que, hermanos, cuando Dios hizo a la humanidad, hizo al hombre, lo hizo perfecto, hermanos, y no necesitaba el hombre andar con ropa, andaba tal como el Señor lo había hecho. Pero cuando ya el hombre sabía, hermano, cuando comió del árbol de la ciencia, ya el hombre sabía, hermano, que estaba desnudo, y el Señor le dijo, bueno, ¿quién te ha enseñado y que tú estás desnudo? ¿No? Entonces, hermanos, ahí estaba, hermanos, en el huerto del Edén, estaba también el árbol de la vida, que si ya habían probado ellos, hermanos, el árbol de la ciencia, que para identificar el bien y el mal, también podían ver ellos, hermanos, inmediatamente y querer no morir, sino ser inmortales y comer del árbol de la vida. Por eso es, hermano, que ya aquí el Señor habla, hermanos, algo, ya el hombre hoy es como nosotros, no sea que alargue su mano, dice, y también coma del árbol de la vida y viva para siempre. Eso es lo que estaba haciendo. Por eso es que el hombre, hermanos, tenía que salir del huerto del Edén. ¿Para qué, hermanos? Porque si no, iba a comer del árbol de la vida. Y el árbol de la vida, hermanos, hoy está preparado para nosotros. Ahora bien, ahí entendemos, hermanos, que Dios no estaba ya hablando en sí mismo. Y Dios, hermano, no comparte su gloria con nadie. Entonces, lo que estaba ahí era, hermano, el Hijo y el Espíritu Santo, quien compartía, hermano, esta sabiduría. Y le digo, no va a ser que sean como nosotros, ¿verdad? Entonces, hermanos, seguimos ahí en la lectura. Ya, hermano, cuando el Señor estaba hablando en plural, en el capítulo 3:22, hermanos, nos hemos quedado. Hoy nos saltamos ahí mismo al Génesis, en el capítulo 11. Capítulo 11 del Génesis, hermanos, el Señor también, 11:6. Donde ya aquí, hermanos, se da a conocer, hablando en plural. 11:6 y 7 dice así la palabra del Señor. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos. Esta es la palabra, hermano, que estamos buscando nosotros.
Cuando el Señor dice descendamos, ya no está hablando iré yo, porque ¿cómo es posible? ¿Verdad que ellos están haciendo? No, ya no está solo ahí el Padre, ya está el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso dice, ¿qué está pasando ahí? Aquí es donde el Señor, hermanos, dice, descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y allí es, hermano, donde entran ya, ¿verdad?, los idiomas árabes, judíos, griegos, latinos y dialectos, ¿verdad? Que hay, ahí en Guatemala hay 30 idiomas y dialectos. Imagínense, hermano, ¿por qué confundió el Señor eso? Todos tenían una sola lengua, un solo idioma, hermanos, el cual ellos todos hablaban, pero vinieron esta gente, hermanos, antes del diluvio, que estaban formando una gran torre, ¿verdad? Enorme, grande, pero el pensamiento de ellos era, no, pero hagamos una torre enorme que traspasa hasta las nubes hasta arriba, y cuando nosotros vayamos por toda la tierra, no nos perdamos y podamos regresar aquí, ¿verdad?, a esta ciudad, porque vamos a ver de lo alto la torre que vamos a construir. Pero como Dios, hermano, es un gran poder, hermano, que Él tiene, que no puede, hermanos, darle tanta ciencia al hombre, sino tiene que tener un límite la ciencia. ¿Por qué, hermano? Porque así el Señor lo ha declarado, lo ha decretado, hermanos, que el hombre no puede saber más que Dios. Amén. No puede ser más que Dios también. Hasta hoy, hermanos, hoy en día, como decían los profetas, la ciencia va a aumentar y ha aumentado. Cuando habían ido, hermanos, desde naves, hermanos, por decirlo así, a la luna. Pues sí, hoy pueden ir los astronautas y atravesar el espacio, pero hay cierta altura que el Señor también les está permitiendo que lleguen. Porque hay cierto lugar, hermanos, de las atmósferas, que allí solo hay rocas que pasan volando por todo aquello y ninguna nave puede atravesarlas. Porque más adelante, como dice la palabra del Señor, que Él está en el tercer cielo. Y nadie puede, porque si el hombre pudiera, es capaz que quisiera, hermanos, enaltecerse, ¿verdad? Porque no es, hermanos, ayuda de Dios, sino que es obra satánica, que el Satanás quiere regresar nuevamente, pero el Señor no se nos permite que hagan eso. Por lo tanto, hermanos, el Señor dijo, confundimos a estas lenguas, pero Él dice, descendamos. Allí es donde ya habla, hermano, el Señor en plural, y allí nosotros vamos entendiendo un poco la palabra del Señor, cuando Dios, hermanos, aleluya, fue revelado primeramente como un solo Dios, y luego, hermano, ya habla Él en plural. Hoy nos vamos a Isaías capítulo 6. Bendito Dios, es bueno, hermanos, aleluya, estudiar la Escritura, aprender, pues aquí aprendemos nosotros, ¿verdad? ¿Dónde se encuentran esos libros? Gloria a Dios. Isaías capítulo 6, 8 dice así la palabra del Señor. Gloria a Dios. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Mire qué bonito, hermanos. El Señor quería ya restaurar, hermanos, su pueblo Israel, pero ¿quién iba a descender? Estaba hablando entre las tres divinidades ahí, ¿verdad? ¿Y quién podía haber sido? Cristo Jesús, que quería venir, hermano, a salvar al pueblo de Israel. Y no solamente, hermanos, al pueblo de Israel, pues la bendición estaba para todo el mundo. Por eso dice uno de ellos, pues entonces aquí, envíame a mí y yo iré. Pero esto no era, hermanos, si lo vemos así literal, que se lo estaba diciendo a Isaías. Estaban hablando ahí, ¿verdad? Los tres poderes, bendito sea el Señor, que son uno solo, en una sola esencia. Bendito sea el Señor. No tenemos nosotros, hermanos, que sobrepasar aquello, hermanos, y decir, no, pero ¿cómo es posible que Dios se haga tres? Él se puede hacer miles si Él quiere. Porque díganme ustedes, el Espíritu Santo está entre millones de personas. Y es uno solo. Allí podemos entender el poder de Dios, hermano, que Él es uno solo, ¿verdad? Pero está, hermano, en acción en tres personajes, como le podemos llamar, hermano, para entender esa parte de la divinidad de Cristo Jesús y el Espíritu Santo, en Dios mismo. Ahora ya encontramos ahí, hermanos, en Isaías. Ahora, hermanos, vamos a seguir la lectura.
en la otra parte, hermanos, donde ya Daniel, hermanos, te he revelado, hermanos, acerca de los tronos. Capítulo 7, 9 de Daniel. Daniel está adelante, es el último de los profetas mayores, Jeremías, después Ezequiel y luego Daniel. Daniel en el capítulo 7, hermanos, dice la palabra del Señor, 7, 9. Profeta Daniel con sus ambiciones, hermanos. Dice así la palabra del Señor, 7, 9, y luego pasamos al versículo 13. Dice así: cuando dio la visión acerca del juicio y el juez, estuve mirando, dice, hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de día, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Ahí nos saltamos, hermanos, al versículo 13 y seguido el 14. Dice: miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de día, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Ya hablando de Cristo Jesús. Bendito sea el Señor, el único Rey soberano, que su reino, hermanos, jamás será destruido. Bendito sea el Señor. Esa es una visión, hermanos, que se le da a Daniel, ¿verdad? Y luego, hermanos, vámonos a Mateo 3:16. Vamos al Evangelio de Mateo para adelante. Dice así la palabra del Señor, Mateo 3:16. Para la próxima ya va a ser más entendible, hermanos, para continuar esta misma enseñanza, para entender más acerca de cómo, hermanos, ya en el libro del Nuevo Testamento declara, hermanos, los apóstoles por medio del Espíritu Santo, dando a entender, hermanos, la deidad, hermanos, que hay entre Cristo, Dios y el Espíritu Santo. Dice así Mateo 3:16 al 17. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí podemos ver, hermanos, las tres estructuras, hermanos, porque dice que vio los cielos abiertos, luego vio al Espíritu Santo en forma de paloma que bajaba y ascendía sobre él. Allí vemos, hermanos, que ya Cristo Jesús, el Hijo, estaba, hermanos, en la tierra. El Espíritu Santo venía bajando como en forma de paloma. Luego ahí arriba, hermanos, en las nubes, se escucha la voz donde ya el Padre, hermanos, hablando: este es mi Hijo amado. Ahí encontramos ya en pluralidad las tres, hermanos, personas, o las tres divinidades que comportan, hermanos, un solo Dios. Y no es que sean tres. Por eso es que Cristo Jesús, como le podamos llamar Dios, como le podamos llamar Hijo, no hay ninguna diferencia. Lo único que, hermanos, siempre los apóstoles han identificado, siempre pedir, ¿verdad? Siempre que Cristo Jesús, por medio de él, encontramos nosotros el perdón y la reconciliación hacia el Padre. Ahora bien, cuando Esteban estaba siendo apedreado, el primer mártir, él también recibe esta visión, hermanos, cuando dice que él está pidiendo, hermanos, perdón al cielo, hermanos, a Dios, por aquello que le estaba dando esa paliza. Y dice que levanta su mirada hacia el cielo
igualmente dice que vio, hermanos, el cielo abierto, la gloria de Dios, hermano, que era el Espíritu Santo, el poder, y dice que vio al Padre sentado, y estaba también allí a su diestra el Hijo. Allí ve al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo, porque él estaba lleno del Espíritu Santo. Allí, hermanos, encontramos, ahí nos vamos a quedar. Hermanos, cuando ya el Señor habla en plural, nos falta, hermanos, entrar, hermanos, ya en hablar de la sustancia divina y hablar, hermanos, cómo es, hermanos, que, hermanos, la palabra del Señor en Juan, hermanos, 1, ahí vamos a descubrir en la totalidad, hermanos, la esencia del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son una sola persona. Bendito sea el Señor, que el Señor se puede hacer cuando él, hermanos, así le plazca, pero él así se ha identificado, porque no podía bajar, hermano, en el personaje de Dios mismo a la tierra y morir. No, tenía que ser alguien carnal, o sea, una carne que muriera por la humanidad. Pero en Cristo Jesús encontramos, hermano, un hombre 100%, cierto hombre, pero también 100% Dios, que tenía la divinidad de Dios. ¿Cuántos milagros, hermanos, él hizo? Posiblemente él podía haber sanado a todos, pero solo aquellos que le buscaban. Tenía, hermanos, el control, hermanos, como decía la gente, hermanos, ¿y quién será este? ¿Qué profeta? Pues que los vientos le obedecen, el mar se calla, y todo pues está a su autoridad, porque él quiere, lo puede hacer, y nada se le sujeta a él, ni los demonios. Por eso es, hermano, que ahí encontramos que Dios mismo, hermano, se hizo carne, y eso es la clase de la próxima, cómo es que Dios se hace carne y cómo es que actúa en el Hijo, hermano, y luego cómo es que trabaja, hermanos, en la esencia del Espíritu Santo. Porque así como Cristo dijo, me voy, pero no lo dejo solo, no lo dejo huérfano, sino que voy al Padre y rogaré que les mande un consolador y que Él esté con ustedes hasta el fin del mundo. Allí es, hermanos, donde el Espíritu Santo era necesario que Cristo Jesús ascendiera al Padre, hermano, con ese cuerpo glorificado, y que luego descendiera el Espíritu Santo, el cual, hermano, nosotros estamos sellados por Dios mismo en nosotros. Por lo tanto, hermanos, tenemos esa autoridad, hermanos, también de parte de Dios, de reprender y echar fuera a los demonios. ¿Por qué? Porque no es que lo hacemos nosotros, porque Dios está con nosotros. Y hermanos, y como sabemos en la palabra del Señor que nadie puede dar vida sino Dios. Entonces, ¿cómo es, podemos ya decir, ¿verdad? ¿Cómo es que Cristo dice, el que tiene al Hijo tiene la vida? Porque Él es el mismo Dios. Él es el mismo. Por lo tanto, hermano, no son tres dioses, es uno solo. Y hasta acá llegamos con esta meditación, que vamos a seguir porque está larga como les digo. Dios les bendiga, hermano, mientras estoy con ustedes. Bueno, que el Señor les bendiga. Amén. Damos gracias a nuestro Dios por la bondad, la misericordia que Él tiene para con cada uno de nosotros. Estamos, hermanos, pidiéndole a Dios de que ese día 28 sea de gran bendición. Yo les dije a mis hermanos, algunos les dije que el Señor me ha orando por un 20, pero un 20 llega hasta el 30, un 28, un 29, un 24, un 25, el 20. Sí, es cierto. Y yo no entendía. Y te vas a quedar, me decía, sorprendido. Te vas a quedar sorprendido.